Pues yo soy Karen Guyabi, soy el CEO de Neximo, el fundador de Neximo. Me da mucho gusto poder pasar esta hora con ustedes para platicar un poco de nuestro modelo de negocio. Veo que hay varios asesores de nuestra red presentes aquí, así que muchísimas gracias por su apoyo, gracias por supuesto a ti Silvano, te escuché, pero vía Pilar, vía Aida, que está con nosotros desde hace poco, vía Brisa también. Así que buenos días a todos y a los que no he saludado, pues por supuesto a Soko, que está con nosotros esta mañana, pues un placer tenerlos aquí. Vamos a hablar hoy de nuestro modelo de negocio y mi objetivo durante este webinar es ayudar a todos los asesores independientes que están con nosotros esta mañana y ayudar a las pequeñas inmobiliarias a entender cómo trabajamos, ¿ok? Cómo hemos acompañado asesores independientes a desarrollar un negocio inmobiliario exitoso, ¿ok? Y a la conclusión de este webinar, pues el objetivo es que si ustedes tienen interés en entrar en contacto con nosotros, en saber más de nuestro modelo, pues se podrán poner en contacto conmigo o con Pilar Aguirre, que me está acompañando esta mañana. Así que les invito a escribir directamente en el chat todas las preguntas que podrían tener sobre el webinar o el modelo y haremos algunas pausas durante el camino para asegurarnos de que pues, las preguntas estén contestadas. Y Pilar, te hice co-host. Si hay personas que están en la sala de espera, si puedes darles la bienvenida o aceptarles, para empezar sería fantástico. Lo puedes hacer al lado de participantes y nada más aceptar para que cada persona pueda entrar. Entonces empezamos. Nuestro modelo es un modelo de emprendimiento. Es un modelo en el cual lo que buscamos es personas, asesores que tienen la voluntad de crear un negocio exitoso. ¿Ok? Y un negocio exitoso para nosotros tiene dos características. Es un negocio que genera una utilidad al final del año y es un negocio sobre el cual puedo capitalizar. Es decir, un negocio que hace que el valor de la actividad que he creado sea una actividad mucho más importante. Y me gustaría empezar este webinar pues enseñándoles algunos resultados típicamente de nuestros asesores. Cómo hemos cambiado literalmente la vida de algunos asesores y cómo vamos a trabajar para seguir cambiando esta vida. Y todo viene de nuestra voluntad de poder crear un negocio sano para el asesor independiente en México. Les explicaré el porqué con nuestra historia, hacia dónde vamos y por supuesto cómo funciona la plataforma. Así que arrancamos. Siempre decimos que el sector inmobiliario es un sector donde hay muchas oportunidades de generación de ingresos, pero la realidad es que el asesor inmobiliario aquí en México, en general, no es un asesor que genera cantidades enormes de comisiones. Y esto viene muchas veces de la falta de recursos, de la falta de herramientas, de la falta de soporte. Entonces, les quiero enseñar cómo algunos asesores que están usando las herramientas de Neximo están teniendo resultados enormes. Eduardo García es uno de nuestros top producers que constantemente produce arriba de 500,000 pesos de comisiones. En su primer año facturó 1,000,000 de pesos. En este año de COVID ya está facturando 500,000 pesos y acabará el año facturando 1,000,000. Entonces, crisis o no crisis, para él no hizo ningún tipo de cambio. Lo interesante de su resultado es que es una persona que, uno, multiplica los cierres, tiene en promedio entre 20 y 30 cierres al año, y dos, tiene un volumen de contactos importante que recibe de parte de la plataforma. Y esto, tómenlo en cuenta porque esto es, lo vinculamos a la calidad del inventario que es capaz de captar, ¿ok? Y cómo usa el modelo. Lo que es interesante también es que Eduardo, al desarrollar un negocio exitoso, se ha convertido desde hace un año, ahora año y medio, en un gerente dentro de la organización, donde desarrolla su organización, un grupo de asesores con los cuales trabaja y ha podido generar ya pues 130,000 pesos de comisiones de red en 2019 y ya 60,000 pesos de comisiones de red para este año. Hablaremos de la red mucho y de esta habilidad de desarrollar dos fuentes de negocio. Una fuente de producción personal y una fuente de generación de ingresos a través de la red Neximo.
otro ejemplo que me llegó ayer es el caso de Rocío, de Querétaro, quien me decía, oye, pues sabes que acabo de hacer una renta y te paso el comprobante de pago de la comisión, les explicaré cómo hacemos esto en Neximo, pero nada más te quiero decir que hice también una colaboración con otro asesor de la red, Antonio Loredo, y también estoy ahora cerrando dos ventas, una de 900,000 pesos, una de 1.3 millones de pesos. Entonces, una asesora que usando las herramientas, apoyándose sobre los equipos de soporte para que pueda ella ahorrar tiempo y que pueda concentrarse en su negocio, una persona que está multiplicando sus cierres y que está creando un negocio realmente exitoso. Y un ejemplo de un asesor que ha decidido cambiar totalmente de estrategia con nosotros. Una persona que antes, Ana Lidia, se dedicaba a la venta o a la renta de propiedades del mercado abierto y que desde este año se ha concentrado en la venta de propiedades de desarrollo, ¿ok? Y está usando un producto que hemos desarrollado que se llama la Garantía Neximo, en la cual trabajamos con ella en generar contactos para las propiedades que tienen desarrollo. Y en los primeros 8 meses del año, pues ya ha facturado casi 1,000,000 de pesos. Entonces, mi punto aquí es que quien entiende y quien primero tiene la voluntad de desarrollar su negocio, esto es súper importante. Dos, quien tiene la voluntad de hacer esto usando un sistema que le permite controlar su desarrollo y también poder pues crecer. Pues estas personas van a tener buenos resultados trabajando con nosotros. Y ahora vamos a ver cómo esto funciona. Y el último ejemplo es un ejemplo de las personas que durante el mes de julio pues generaron múltiples cierres. ¿Okay? Así que del otro lado de la pantalla, si tú no hiciste nada, si tú no vendiste nada o no cerraste ninguna renta el mes pasado, pues pregúntate por qué. ¿Ok? Y vamos a trabajar en asegurarnos de entender por qué y cómo te podemos apoyar. Porque no es normal que haya algunos que vendan pues 4, 5, 6, 7 operaciones en un mes y otros que no. Yo creo que esto viene de la falta de herramientas, de la falta de un método de trabajo. ¿Ok? Les voy a explicar cómo nosotros pensamos desarrollar justamente un negocio inmobiliario exitoso para cada uno de nuestros asesores. Y deseo a todos los asesores de Neximo que están aquí conmigo, pues que puedan también tener resultados similares, ¿ok? Y que estos resultados similares les puedan ayudar a poder crecer, por supuesto.